Había una vez un reino. Ese reino era muy poderoso y próspero, y por eso, a su vez, tenía muchos enemigos que envidiaban su poder y su riqueza. El rey, no me acuerdo ahora de su nombre, dijo a su pueblo: hay que organizar un ejército poderoso, porque nuestro enemigo se dispone a atacarnos y a arrebatarnos ese reino de paz, prosperidad y felicidad que tenemos, pues tiene envidia y como es ambicioso, quiere apoderarse de nuestro país para imponer sus reglas y arbitrajes que os esclavizarán, y así de este modo enriquecerse injustamente de vuestro trabajo y de vuestras vidas, esclavizándoos de tal modo que viviendo vosotros en la pobreza, él en cambio pueda vivir en la riqueza, apoderándose de lo que es vuestro trabajo, vida y haciendas. Acabado que hubo de este discurso, su general más fiel se le acercó y le dijo: yo, Señor, yo seré, si vos me lo permitís, quien lideraré el ejército que luchará para enfrentarse con vuestro enemigo. Yo, Señor, seré aquel que buscará entre vuestros más fieles súbditos aquellos hombres que serán vuestros valerosos soldados, que lucharán a mis órdenes para vencer a vuestro enemigo. Yo también me aseguraré la fidelidad de mis soldados, haciéndoles firmar un compromiso de fidelidad, para que me obedezcan en todo fielmente, y no discutan las órdenes que yo les mande y ordene, en aras de que siendo solo un ejército, un general y un solo rey, vos, majestad, hombres que se opondrán con la fuerza de una multitud de soldados unidos y agrupados en torno de un solo general. Si vos me lo permitís, con vuestro permiso, sellaré su fidelidad y sumisión en esta empresa que emprendemos por bien vuestro y de nuestra nación. El rey hizo un breve silencio para meditar sus palabras y accedió. Accedió diciendo: vos sois un buen general, que siempre me has sido fiel en todo. Si yo confío en ti, es lógico que también tus soldados deban de confiar en ti de igual modo que yo lo hago contigo. Así pues, vete y asegúrate de que tus soldados obedezcan tus órdenes y confíen en todo en ti. Y así acabó el diálogo entre el rey y su general más fiel. Pasaron los días, pasaron los años. El ejército estaba ya formado, todo estaba ya hecho, y los soldados bien entrenados y confiados en la victoria segura contra su enemigo. Y un buen día, o tendría que decir mal día, sucedió lo que estaban esperando desde hace tiempo, es decir, se oyeron voces de que el enemigo había empezado a atravesar las fronteras del país y se dirigía directo hacia donde estaban ellos acampados. El ejército emprendió la marcha para salirle al encuentro y luchar en batalla con el enemigo. Cuando ya estaban muy lejos de su campamento y habían andado durante 10 días seguidos de camino al encuentro del enemigo, por fin llegaron a donde se encontraba el enemigo. Y el general dio la orden de detenerse frente a ellos.
ordenando al ejército que no los atacase todavía, porque quería hablar antes con ellos, no fuera cosa que lograra convencerles para evitar así la lucha y las pérdidas de vidas que podrían haber en caso de guerra, y así poder llegar a un acuerdo si hablaba con ellos, pudiendo hacer la paz y evitar la guerra. Y así lo hizo el general. Se reunió con ellos y durante 3 días estuvo hablando con su enemigo, pasado lo cual regresó y reuniendo a su propio ejército, se dispuso a hablarles de todo lo que había tratado con el enemigo. Cuando se reunió todo el ejército, el general empezó a hablar diciendo a los suyos: «Soldados, fieles vasallos míos, vosotros sabéis, igual que yo, que a nadie le gusta la guerra. He hablado largamente con nuestro contrario y he llegado a convencerme plenamente de la inutilidad de la guerra. Nadie quiere la guerra, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, pues ya habéis luchado en otras ocasiones en otras batallas. Formando una sola nación con ellos y un solo país, podríamos ser aún un pueblo más grande y más rico que como éramos antes en nuestro propio país. He quedado de acuerdo con ellos en que no los atacaremos, antes bien, uniremos nuestras fuerzas en un objetivo común que será este: volver a donde partimos y luchar todos juntos contra aquel rey que antes fue el nuestro. Pues estoy convencido de que no verá con agrado la decisión que acabo de tomar, antes bien se va a disgustar e intentará evitarnos. Vosotros me habéis sido fieles, y aún tengo que añadir que os recuerdo que antes de alistaros, tuvisteis que firmar conmigo toda la fidelidad que un general espera de sus soldados. Sé que a muchos de vosotros, quizás, no les guste, pero vosotros no sabéis de nada que convenga en los asuntos de la guerra y la política. Vosotros sois meros soldados y no sabéis, como yo, vuestro general, las cosas que os convienen. Vuestro cometido es solo tener que ser fieles a las órdenes que yo, vuestro general, os dé. Con ello ya hacéis suficiente, pues los asuntos gordos e importantes quedan para aquellos que saben de ello, como yo y mis colaboradores. Así pues, os ordeno vuestra fidelidad y volver a nuestro país y luchar contra nuestro malvado rey». Acabado el discurso del general, muchos soldados se pusieron a aplaudir a su general traidor, pero la gran mayoría de ellos estaban como mirando con mirada perdida o con temor ante la disyuntiva de no saber cómo actuar ante este suceso tan extraño e improvisado, en el que nunca hubieran llegado a pensar que podía haber sucedido. Los soldados, en su gran mayoría, estaban desconcertados. Muchos de ellos dijeron: «¡Ea! ¿Qué nos importa este asunto y lo que haga nuestro general? Nosotros hemos prometido obedecer siempre, así que cumplamos con nuestra obligación y olvidémonos de lo demás, ya que nunca podrá decir nadie que hayamos desobedecido o incumplido con el deber que contraímos de estar a sus órdenes en todo y obedecerle en todo». Pero a pesar de esta anterior reflexión, otros muchos soldados no veían con agrado luchar contra sus conciudadanos, contra su propia nación y contra su propio rey. Estos dubitativos soldados
no entendían muy bien de política, pero no les parecía propio y acertado hacer lo que su general les había propuesto, así que decidieron desertar del ejército y volver dispersos a su pueblo y a las casas de sus parientes, todos de modo triste y desconsolados, como si haber perdido la guerra se tratase, y como de cobardes, desertores o villanos fueran, sabiendo que habían desobedecido las órdenes a las que se comprometieron de obedecer en todo a su general. Triste panorama, ¿verdad? Parece que el mundo se ha perdido y que la triste realidad se impone. Pero volvamos al relato. El nuevo ejército era ahora más grande, pues enemigos y amigos se habían unido en un solo ejército para luchar contra su rey. Pero como ocurre a menudo en los casos y situaciones motivadas por las ambiciones y los intereses propios, como en este caso, el nuevo y traidor ejército formado no se ponía de acuerdo entre los generales que lo formaban, y ellos empezaron a discutir por mucho tiempo. Sin embargo, en el país, el rey ya había recibido noticias de lo ocurrido. Es por esto que el rey mandó llamar a los desertores de ese general traidor y mandó que fueran nombrados y ascendidos como capitanes, coroneles e incluso generales como premio a su fidelidad, a la fidelidad por su rey. Y ordenó dicho rey la orden de que formando un nuevo ejército lucharan esta vez contra el enemigo, el general traidor y las huestes de sus otros ahora amigos. Cuando el general traidor y las huestes enemigas entraron en combate con este nuevo ejército, formado por los súbditos más fieles al rey, que antes fueron soldados desertores del general traidor, opusieron tan valiente y feroz energía en la batalla que vencieron al general traidor. Bueno, parece que este cuento está ya acabado, ¿verdad? Pero todavía queda un poco de relato. Vamos a ver lo que hizo el rey con el ejército traidor y su general, después de haber sido vencidos. Vamos a ver, pues, es interesante saber la opinión del rey sobre lo sucedido. Continuemos, pues, el relato. La escena del relato se sitúa ahora en el juicio que hace el rey. El rey ordena condenar al general traidor, pues sabiendo la eterna confianza que había depositado siempre en él, su general, le había traicionado por intereses partidistas y ambiciones propias, aprovechándose de su cargo en su propio beneficio. En cuanto a la tropa de soldados fieles al general traidor, el rey mandó también condenarles a todos, pues habían luchado contra su rey y contra sus conciudadanos, siendo por tanto también tan traidores al rey como su propio general que los mandaba. Entonces, estos soldados dijeron al rey: «Nosotros no hicimos más que obedecer órdenes. ¿No recordáis, Majestad, que firmamos la obediencia a nuestro general antes de partir a la batalla? Pues eso hicimos. No nos podéis acusar de que hayamos hecho nada malo. Nosotros cumplimos solo con nuestro deber». El rey les respondió: «En efecto, soldados, recuerdo que vuestro contrato y vuestra fidelidad era para un general que siempre había sido fiel a su rey. Si yo hubiera sabido el plan,
no os hubiera ordenado que firmaseis por vuestra obediencia y fidelidad, pues esta obediencia era para servirme a mí, vuestro rey, a mí, a través de mi general fiel, que también me servía a mí. A partir del momento en que el general me fue traidor, vuestro contrato de obediencia quedaba liberado de toda culpa, pues siempre había sido un contrato de obediencia, a su rey, y no un contrato de traición a su rey. Quedabais libres de vuestro contrato, pues yo no os lo hubiera obligado, en tal caso, de que hubiera sabido la traición premeditada de este general. No os hubiera hecho firmar ese contrato previo ante las sospechas de traición, pero no lo sabía. Y puesto que luchasteis contra mí, ¿cómo ahora me decís que me fuisteis fieles, obedeciendo, y así luchasteis contra mí, si al fin y al cabo luchasteis contra mí? ¿Y cómo me pedís que tenga piedad de vosotros? Yo esperaba de vosotros que fuerais soldados, y por eso obedecierais a vuestro general, pero no esperaba de vosotros que fuerais traidores contra su rey. Y por esta razón estos soldados fueron también condenados junto con el general traidor al que habían servido, pues en definitiva habían incumplido el deber de fidelidad y obediencia a su rey. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Pero antes de acabar del todo, válgame hacer algunas conclusiones. En la vida de las personas hay muchas obligaciones. En la vida de los niños, cuando aprenden, tienen también muchas obligaciones. Si me estáis escuchando, niños, debéis de saber que no son obligaciones que os han impuesto vuestros padres para fastidiaros, sino que son obligaciones necesarias porque están encaminadas todas a un mismo fin. Es decir, que un día, cuando seáis mayores, podáis tener unos conocimientos o un trabajo con el que podáis vivir y valeros por vosotros mismos y ganar dinero, compraros un coche y muchas más cosas. Debéis de saber, niños, que toda obligación es importante en tanto en cuanto nos predispone para alcanzar un objetivo más valioso. Podemos decir que si estudiamos algo que no nos sirve para el objetivo que buscamos en el futuro, entonces no nos sirve de mucho. Por eso hablamos de medios, del significado y de la palabra medios. En el cuento anterior, la obligación de obediencia era un medio, pero no era un fin. El fin era servir al rey. El medio para servir al rey era la obediencia. Por eso se equivocaron dichos soldados, porque creyeron que la obediencia era un fin en sí mismo, que con obedecer lo hacían todo. Pero, repito, el fin era servir al rey. La obediencia no era más que un medio. Bueno, ahora sí que he acabado. Espero que os haya gustado. Este ha sido el primer cuento que he hecho en este canal, creo recordar, pero quizás haga algunos más o algo más. Abrazos amorosos para todos en Cristo.